Saludos. Desde el departamento del Meta les habla Néstor Samir Pérez Farfán. Y Sandra Irene Caicedo. El día de hoy hablaremos sobre los objetivos del desarrollo sostenible en el contexto colombiano, más específicamente en el departamento del Meta. Para ello es necesario entender que el desarrollo sostenible se plantea como una alternativa al desarrollo tradicional que se venía presentando en el mundo. El desarrollo sostenible tiene en cuenta tres aspectos fundamentales. Por un lado, el desarrollo económico. El segundo, la sostenibilidad ambiental. Y el tercero, el desarrollo social. Estos elementos deben ser entendidos de forma conjunta. No podemos hablar de desarrollo sostenible si hablamos de desarrollo económico sin tener en cuenta las consecuencias ambientales y el desarrollo social. Ahora bien, todo esto se hace con el objetivo de garantizar el bienestar de las futuras generaciones y que éstas puedan satisfacer sus necesidades en un ambiente sano. El concepto de desarrollo sostenible ha evolucionado. A continuación se presenta un resumen de cada uno de los aspectos más importantes. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, realizada en 1972, discute los impactos negativos del desarrollo industrial sobre el medio ambiente y la necesidad de buscar un equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del entorno. En 1980 se realiza el informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, titulado Nuestro Futuro Común. En este se plantea por primera vez la necesidad de generar una dinámica de desarrollo que no comprometa la capacidad de las futuras generaciones en satisfacer sus necesidades. En 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo aborda la Agenda 21, un plan de acción global para alcanzar el desarrollo sostenible. En esta se firmaron acuerdos importantes sobre la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y el cambio climático. La educación es el elemento clave para alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Ahora bien, en el año 2000 se plantean los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptada por las Naciones Unidas. En esta se establecen metas claras como la superación de la pobreza, el acceso a la salud, la educación y la igualdad de género. Para el 2012, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río, en esta conferencia se reafirma el compromiso con el desarrollo sostenible y se discute la transición hacia una economía verde, subrayando la importancia de integrar los tres pilares del desarrollo sostenible: lo social, lo económico y lo ambiental. Aquí se enfatiza la necesidad de integrar los temas de desarrollo sostenible en las aulas de clase. Ya para el año 2015 se plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos vienen a reemplazar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Aquí se plantean 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen en cuenta aspectos más amplios como la inclusión de temas de género, la emergencia climática, la acción climática, la justicia social, la paz, entre otros. Al abordar y al hablar de Colombia, tenemos que tener en cuenta que la cobertura en educación básica para los niveles de transición primaria logra una meta del 93%, logrando una cobertura bruta en la educación media, entre otras metas. La meta de la educación básica se logra, la educación media aún no. Estos cálculos son dados por el Ministerio de Educación Nacional. Ahora bien, cuando hablamos del departamento del Meta, el primer objetivo de desarrollo sostenible es el de la pobreza extrema. En este sentido, podríamos ver que en el departamento del Meta se presenta un índice de pobreza monetaria extrema del 9,3%. En el indicador de la tasa de educación media, en Colombia para el 2022 se alcanza un 74,9, ubicando a nuestro país por encima de Uruguay y Argentina, pero en un rango similar a países como Brasil, Bolivia y Panamá, y por debajo de países como Perú, Chile, Costa Rica y Ecuador. Tenemos que tener en cuenta que en las zonas urbanas de nuestro país este indicador se ubica en un 81,3%, mientras que en las zonas rurales llega apenas a un 54,58%.
Esta dinámica de diferencia en cuanto al cumplimiento de de este objetivo de desarrollo tiene que ver con la diferencia entre la zona rural y urbana en cuanto al acceso al servicio de la educación, al transporte o las distancias que se viven en la zona rural. También tiene que ver con el acceso a la tecnología y a otros aspectos que influyen en el tema educativo. Ahora bien, el tercer objetivo de desarrollo sostenible tiene que ver con la salud. Aquí, para hablar del departamento del Meta, tenemos un indicador que nos permite evaluar más a grandes rasgos cómo está la salud en el departamento. En este caso, la tasa de mortalidad de menores de 5 años en el departamento del Meta es de 14,1 de cada 1.000 niños nacidos. En el indicador de En la- en- primera infancia, los niños y niñas menores de 5 años participan en programas de aprendizaje organizados. En las zonas urbanas tenemos que el indicador es del 86,5%, mientras que en las zonas rurales este disminuye a un 76,4%. El cuarto objetivo de desarrollo sostenible tiene que ver con la educación. En este sentido, un indicador para el departamento del Meta es el acceso a la educación media, que se calcula en el 95% para el año 2020. Una de las situaciones que mayor impacto se mantuvo para estos desarrollos de sostenimiento es la pandemia COVID-19, especialmente en la población más vulnerable económicamente. La caída del indicador a nivel global entre los años de 2018 y del 2021. La pandemia tuvo un efecto negativo en cuanto al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, se mira que la producción empezó a caer y esto aumentó el desempleo y con ello los índices de pobreza extrema. Ahora bien, en cuanto al aspecto de la educación, por ejemplo, vemos cómo los colegios empiezan a cerrar y especialmente en las zonas rurales donde no se tiene acceso a Internet, muchos niños empezaron a desertar del sistema educativo. Ahora bien, cuando hablamos de la educación en el departamento del Meta, tenemos que tener en cuenta también un aspecto que es un poco alentador con respecto a los demás, que es la tasa de cobertura en la educación de transición, que pertenece al 91,9% para el año 2020. Respecto a las competencias digitales y las TIC, desafortunadamente Colombia ni gran parte de los países de nuestra región cuentan con las fuentes confiables ni con una metodología de mediación acorde para identificar esta información tan relevante hoy en día. Ahora bien, para hablar del desarrollo en educación, tenemos que tener en cuenta para el departamento del Meta que hay un tema que no se ha avanzado mucho, que es el acceso a la educación superior. En el departamento tenemos un 41,7%. En este sentido, vemos que la mayor cantidad de estudiantes que salen de la educación media no acceden a la educación superior. Y la educación superior podríamos evidenciar que está en la educación técnica, tecnológica, profesional o posgradual, siendo la última el nivel al que menos acceden los metenses. Aunque el acceso a la educación ha mejorado en las últimas décadas, existen grandes oposiciones entre las áreas urbanas y rurales y entre las diferentes regiones de nuestro país. En las zonas rurales y en las regiones afectadas por conflictos armados, la infraestructura educativa es insuficiente y la calidad de enseñanza es mucho más baja que en las principales ciudades. Cuando hablamos nuevamente del departamento del Meta en cuanto al analfabetismo, vemos que en la población mayor de 15 años se encuentra en el 3,8%. Esto se debe en gran parte a la necesidad que hay en muchas familias de llevar sus niños a trabajar o simplemente el no tener acceso a la educación. Esto se ha venido reduciendo históricamente, sin embargo, aún mucha población adulta, especialmente adulta mayor, no cuenta con su alfabetización.
La deserción se incrementa en niveles educativos superiores, especialmente entre jóvenes de contextos vulnerables, como aquellos que viven en zonas rurales o en territorios afectados por el conflicto armado. Las dificultades económicas y la necesidad de trabajar para apoyar a la familia son factores claves que contribuyen a la deserción educativa. Aquí viene un elemento que es muy importante, que tiene que ver con el objetivo de desarrollo sostenible número 8, que es el acceso al trabajo digno. En este sentido, el Meta tiene una tasa de desempleo para el 2019 del 13,4%, el cual complementaremos más adelante. Para lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad, es esencial que el país continúe implementando políticas enfocadas en reducir las brechas sociales y económicas, mejorar la calidad educativa y asegurar que todos los niños, niñas, jóvenes tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su lugar de residencia o condición social. La siguiente cifra es una de las más desalentadoras de todo este aspecto. En cuanto al desarrollo sostenible en el departamento del Meta, los jóvenes que no estudian ni trabajan para el año 2019 se encontraban en el 28,8%. Ahora bien, esto tiene que ver con una condición que además agrava otras situaciones como el conflicto armado, ya que estos jóvenes, al no ver un futuro estable, son blanco fácil para ser reclutados por los grupos armados. Cuando hablamos del medio ambiente, tenemos que en el departamento del Meta existe una problemática muy grande que es el tema de la deforestación. En este sentido, para el 2023 se calcularon aproximadamente 2.700 hectáreas de bosques deforestados, lo cual es bastante desalentador. Pero si lo comparamos con el año 2022, vemos que hubo una reducción sustancial, ya que en el año 2022 se deforestaron aproximadamente 20.387 hectáreas. Esto sumando que el departamento del Meta, si bien ha tenido un desarrollo económico amplio, en cuanto a aspectos sociales y ambientales, los datos no son alentadores. Vemos que es un departamento con grandes riquezas y con grandes proyectos productivos petroleros, agroindustriales y demás, pero que en su población y en el medio ambiente no se ven reflejados. Con esto queremos dar fin a esta charla, no sin antes agradecerles por su atención. Muchísimas gracias.